Buenos días, yo soy el doctor Aníbal Arias, jefe de unidad coronaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, y en estos pocos minutos vamos a abordar el tema de la estratificación del riesgo embólico en la fibrilación auricular. Para arrancar, vamos a comentar el caso real de un paciente varón de 45 años de edad, sin factores de riesgo cardiovasculares, que por disnea de esfuerzo se detecta una fibrilación auricular y, de acuerdo a un ecocardiograma, una miocardiopatía dilatada con una fracción de eyección del 30%. La pregunta que nos debemos hacer los cardiólogos frente a este caso es si no requiere tratamiento, si hay que tratarlo con aspirina, si por el contrario hay que utilizar un doble esquema de antiagregación con aspirina más clopidogrel, o si hay que tratarlo con anticoagulantes orales. ¿Cómo se define la anticoagulación? Los cardiólogos habitualmente nos enfrentamos a el mundo de predecir el ACV y al mundo de la reducción del riesgo del ACV. También queremos predecir el riesgo de sangrado y no aumentar el sangrado con los tratamientos. Para conocer este mundo es necesario contar con los scores, y los ensayos clínicos randomizados nos informan acerca de la eficacia y la seguridad de los tratamientos. Estos dos mundos están conectados porque las mismas variables que nos ayudan a predecir el ACV también nos orientan acerca del sangrado, es decir, que en general se mueven en paralelo. Y estos mundos también están conectados porque en general cuando uno da un anticoagulante reduce el riesgo isquémico y aumenta el riesgo de sangrado. Estos dos mundos también están conectados entre sí. En esta tabla vemos algunos de los scores de riesgo que hay disponible para predecir el accidente cerebrovascular. Solo por mencionar algunos con sus variables más distintivas, contamos con el score de TIMI, que incluye la hemoglobina, el score ATRIA, que incluye la tasa de filtrado glomerular y la proteinuria, el score de CHATS, que incorpora variables clínicas, el CHAT-VASC, que categoriza a la variable edad e incorpora factores de riesgo o enfermedad vascular, y el CHATS-R, que incorpora variables renales, y por último está el score ABC, que además de contemplar la edad, tiene en cuenta el BNP y la troponina. Este es el score que recomiendan la mayoría de las guías y es el más difundido, y tiene en cuenta a la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la edad, la diabetes, el ACV, la enfermedad vascular y el sexo. Volviendo al caso, si calculamos este score en el paciente que presentamos, nos encontramos con que tiene un score de CHATS-VASC de 1 punto, es decir, un factor de riesgo. Vamos a ver un poco qué es lo que dicen las principales guías en relación al tratamiento anticoagulante para pacientes que tienen un factor de riesgo. Esto sería 1 punto para el hombre o 2 puntos para la mujer. Las guías europeas del 2016 establecen una recomendación de anticoagulación 2A-B, mientras que las guías americanas del 2014 dicen que a estos pacientes le podemos dar anticoagulantes, le podemos dar aspirina o directamente no los podemos tratar. La actualización más reciente de la guía de este año establece como recomendación 2BC, es decir que esta guía se inclina más a favor de la anticoagulación en estos pacientes y esta más en contra de la anticoagulación en estos pacientes. Volviendo al caso, aquí vemos que este paciente tenía una fibrilación auricular de moderada respuesta con signos electrocardiográficos de hipertrofia y sobrecarga de ventrículo izquierdo. Y aquí se ve
que en la placa de tórax tiene cardiomegalia. Y en el ecocardiograma se muestra una dilatación de las 4 cámaras con una caída de fracción de eyección del orden del 30%. Este paciente fue tratado en otra institución con aspirina y clopidogrel y en el tiempo evolucionó con dolor abdominal y diarrea, y aquí se puede detectar que tiene un trombo en la mesentérica superior como manifestación de una isquemia intestinal, y en la tomografía computada se objetiva que hay un trombo en la orejuela. Aquí vemos un estudio observacional de seguimiento que incluyó más de 2.200 pacientes no anticoagulados, y lo que se hizo en este caso fue comparar la evolución de pacientes que tuvieran un factor de riesgo en color rojo en relación a pacientes que no tuvieran ningún factor riesgo color azul. Y se observa que el riesgo para cada uno de los eventos, esto es ACV, infarto, muerte y sangrado, los que tuvieron un factor de riesgo tuvieron prácticamente el doble de eventos que aquellos que no tuvieron ningún factor de riesgo. Quiero resaltar, dentro de lo que es el accidente cerebrovascular, este número de 1.77, que fue la tasa de eventos del grupo de pacientes que tuvieron un factor de riesgo sin anticoagulantes. Es importante retener este número para lo que viene más adelante en la presentación. Y este es un metaanálisis de hace algunos años con casi 4.000 pacientes, en donde se observa que la antiagregación en relación a placebo se asoció a una reducción relativa del riesgo del 19% en forma no significativa, pero que la anticoagulación en relación a placebo en el mismo metaanálisis sí se asoció a una reducción del riesgo relativo del 64%. Y cuando se comparó anticoagulación contra antiagregación, los primeros se asociaron a una reducción del riesgo relativo del 39%. Estos son datos que provienen del estudio RELAY, con más de 18.000 pacientes, que fue un ensayo randomizado en donde se compararon en pacientes con fibrilación auricular 2 dosis de dabigatran contra warfarina, y lo que se puede observar en esta tabla que 1/3 de la población estaban categorizados dentro del grupo de bajo riesgo embólico, y que cuando uno mira el efecto según la categoría de CHATS en relación a embolia, los pacientes con dabigatran 150 en relación a warfarina tuvieron mejor evolución, es decir, menor riesgo en cada uno de los estratos. Estos son datos que provienen del estudio Aristotle, que comparó apixaban contra warfarina. Este también fue un ensayo randomizado de pacientes con fibrilación auricular, y aquí también se puede ver que 1/3 de la población estuvo en la categoría de bajo riesgo embólico. Y cuando se mira el efecto según score de CHATS en relación a embolia, se puede observar que no hubo diferencias en el efecto en cuanto a la comparación de apixaban contra warfarina para cada uno de los estratos. Este es un trabajo randomizado que se llama ACTIV-W, que incorporó más de 6.700 pacientes con fibrilación auricular crónica y con factores de riesgo, y en este caso se comparó el uso de doble esquema de antiagregación, en este caso aspirina y clopidogrel contra warfarina. En este caso se evalúa el evento combinado de accidente cerebrovascular, embolia, infarto y muerte cardiovascular, y se puede ver aquí en naranja que los pacientes que tuvieron aleatorizados a la doble antiagregación presentaron un 44% de incremento en el evento combinado y presentaron un 72% más de accidente cerebrovascular.
Este es otro estudio que se llama Averroes, que incorporó casi 6.000 pacientes. También fue un estudio randomizado de pacientes con fibrilación auricular, que en este caso incorporó a una población de pacientes que se los consideraba no elegibles para warfarina. Y justamente comparó apixaban contra aspirina, y aquí se puede ver cómo en azul los pacientes con apixaban en relación a la aspirina tuvieron una menor tasa de ACV y de embolia la reducción fue del orden de 2% en términos absolutos, como se puede ver acá, y sí es que no hubo diferencias en cuanto a sangrado mayor. Vamos a ver ahora en esta diapositiva la eficacia y la seguridad de los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes directos contra la warfarina en los 3 ensayos clínicos randomizados más importantes. Vamos a ver a los anticoagulantes directos en amarillo y a la warfarina en rojo. En estos esquemas se grafica la tasa de embolia y ACV en el eje Y y la tasa de sangrado en el eje X. Y lo primero que se puede ver acá, que para cada uno de los estudios, los anticoagulantes directos en relación a la warfarina tuvieron menos tasa de embolia, como se observa aquí en el estudio Relay con dabigatran, como se observa aquí en el estudio Rocket para el rivaroxaban y como se observa aquí en el estudio Aristotle para la apixaban. También se observa que en los 2 primeros estudios no hubo diferencias en cuanto a sangrado, y sí en el estudio Aristotle los pacientes tratados con apixaban tuvieron una reducción significativa en cuanto a la hemorragia mayor en relación a la warfarina. Otra cosa que se puede ver en esta diapositiva es esta línea que pasa por este punto, a la cual podríamos llamar umbral de beneficio. Y es importante tener esto en cuenta y volver a algo que charlamos antes, porque este cuadrado representado en este lugar es justamente la tasa anual de ACV de pacientes no anticoagulados y que tienen un factor de riesgo. Es esa tasa de 1.77% anual que conversamos un poco más antes en la presentación. Y esto es un poco para graficar el riesgo de eventos y el tratamiento en la enfermedad coronaria. Estamos acostumbrados que a pacientes coronarios que tienen un riesgo de eventos de aproximadamente 1% por año a darles estatinas, cuando el riesgo aumenta a aproximadamente 2% por año, a estos pacientes les agregamos aspirina, y cuando el riesgo es mayor, por ejemplo en pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, se les da doble antiagregación. Este es el esquema de la fibrilación auricular. A pesar de haber varios score para predecir el riesgo de ACV, yo diría que 1% es el umbral a partir del cual nosotros tendríamos que anticoagular a los pacientes con fibrilación auricular. Y aquí se ven 2 esquemas bien diferenciales en relación a la estratificación del riesgo. En la enfermedad coronaria, por un lado, vemos que a medida que aumenta el riesgo de eventos, también aumenta la intensidad del tratamiento, mientras que esto no ocurre en la fibrilación auricular. Es decir, sabemos que los pacientes, a medida que aumentan el puntaje, aumentan el riesgo, pero no existe dar doble dosis de anticoagulación en estos pacientes. Es una decisión todo o nada. Para reforzar un poco el concepto de la presentación, entonces, este es un paciente que debiera ser tratado con anticoagulantes orales.
Y para llevarlo esto al plano poblacional, este es un estudio que evaluó la incidencia de ACV relacionado a fibrilación auricular en Inglaterra, y se observa que en los últimos 10 años hubo un incremento hacia el año 2012 en la incidencia de ACV, que luego disminuyó en el tiempo, y los autores atribuyen este descenso a el aumento en el uso de los anticoagulantes y a la disminución en el uso de los antiagregantes. Bueno, muchas gracias por la atención y con esto hemos finalizado.